tal? Buen mediodía, gracias por acompañar en este encuentro que hacemos viceversa. Algunas preguntas, algunas respuestas. Nos acompaña hoy Mauricio Marona, periodista político de la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Mauricio? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Bien? ¿Entendiendo o partícipe de la locura del argentino de estos momentos como estamos viviendo? ¿Estás un poco más loco que en otras elecciones? No. No. La experiencia te permite ver las cosas con mayor frialdad, que me parece que es un elemento fundamental a la hora del análisis político, tener frialdad en el análisis. Si no te consume la pasión y el tomar partido, cosa que estamos viendo en el periodismo. Terrible, ¿no? Esta cuestión de pensar de una manera y a la semana pensar de otra. Creo que también refleja lo que estamos viendo, el panquequismo que se está dando en nuestro ámbito, de que la crisis no es solamente de la clase política. La crisis abarca a la clase política, al periodismo, a todos los sectores, a los empresarios. Expuso a todos. A todos. Y hoy nos acompaña también el doctor Reinaldo Perrone, médico psiquiatra, ha venido a la ciudad de Rosario. Vos sos rosarino, Reinaldo, ¿no? Yo soy rosarino. ¿Cuándo te fuiste? En el año 73. Y me fui con un contrato en un hospital en Suiza, pensando que volvía un año y medio después, que era el contrato. Y las circunstancias se fueron dando de tal manera que me renovaron el contrato, después hubo interés, y después las circunstancias en Argentina eran bastante difíciles para volver, y así fue como hace 40 años que estoy afuera. Ciudadano distinguido según el Consejo, bueno, viniste a coordinar también e impulsar un encuentro sobre poder, privilegios y corrupción en el Consejo, en el marco del Consejo. ¿El poder corrompe? Digamos, a nosotros nos toca vivir en la Argentina, donde la palabra corrupción es parte de nuestra, digamos, nuestra mundo cotidiano. Digamos, del pequeño almacenero, un gran empresario, una persona con vocación política bohemia, hasta un gran representante legislativo o ejecutivo de la Argentina, está vinculado con esa construcción cultural de la corrupción. ¿Es el poder el que corrompe o el hombre se corrompe antes de tener el poder? Qué buena reflexión. Diríamos que el poder en sí mismo no corrompe, porque si definimos, si tratamos de dar una idea a la noción de poder, se puede resumir es la capacidad de crear efectos. Una persona que quiere cambiar algo, o que quiere producir efectos, o que quiere inscribirse en una perspectiva útil, en fin, para modificar situaciones, tiene que tener poder. Si no es espectador, o si no es una marioneta que está hecha y utilizada para que actúe sin... El poder lo tiene que tener, todo el mundo tiene que tener poder. El padre de una familia tiene que tener poder para poder educar a los hijos. Los niños tienen que tener el poder que es posible para poder elegir, para poder comportarse, para poder inscribirse en actividades. Un padre sin poder estaría totalmente desmunido, y así que el poder en sí mismo no corrompe, pero lo que corrompe es el deseo que está subyacente al poder. Cuando se tiene poder y al mismo tiempo se desea obtener algo, apropiarse de algo, desposeer a alguien de algo, en ese caso se necesita corromper para obtener ese resultado. A vos te toca, Mauricio, analizar los defectos de la administración pública, y en realidad hemos visto que en los últimos tiempos, por lo menos de la concreción de las primarias abiertas, del resultado electoral, como que hubo una ciertamente subestimación de los problemas en realidad, ¿no? La peor devaluación de la Argentina, creo que del mundo, decían, la que sufrió la Argentina el día después. ¿Vos pensás que el gobierno cancherea los conflictos? Digamos, la palabra cancherear es una palabra que tiene ligación cultural con la administración pública, ¿no? Sí, ahora no, porque se asustó y está de salida, pero me parece que el gobierno invirtió su tiempo, sus capacidades, su inteligencia, poca o mucha, en cavar una grieta absurda y en elegir una estrategia absolutamente errada. Es decir, pensar que iba a ganar las elecciones diciendo, uy, qué malos fueron antes y qué malos van a ser mañana, cuando la gente
mucha gente no tenía ni para comer, es un absurdo. O sea, en vez de plantearse como una cuestión alternativa, decir voten no porque miren qué bien estamos en comparación con los que estaban y qué bien vamos a estar si quieren volver, decían no, votennos a nosotros porque enfrente está el demonio. Y la gente pasó por encima de ese discurso y se encontraron, hasta los propios opositores, ¿no? Se encontraron con una realidad que no esperaban y que tiene que ver obviamente con lo económico, con las necesidades primarias que tiene la sociedad, ¿no? Nosotros vivimos en un país donde la ejemplaridad es un valor lábil, digamos, esta cuestión de ser ejemplar. Discutimos sobre las inversiones económicas y demás, y los funcionarios públicos nuestros, vos hace mucho tiempo vivís, pero seguramente vivís afuera, pero tenés datos, tienen sus economías personales invertidas en el extranjero, no invierten en su propio país. Esta cuestión de tener privilegios en un mundo donde las cosas son desiguales, ¿es una característica de la administración del poder? Esta cuestión de asumir con privilegios la información, saber cuándo comprar acciones, cuándo venderlas. ¿O es una rara avis en el mundo lo que sucede en la Argentina, donde los conductores políticos no tienen conductas ejemplares? Si se observa la problemática historia del humano, se podría decir que todo individuo, toda sociedad, toda organización construye privilegios. Cualquier sujeto que dispone de delegación de poder y de delegación de responsabilidad, inmediatamente está equipado de una capacidad a decidir y a discriminar entre lo que se adapta mejor a sus deseos, ¿no es cierto? Y el deseo está implícito en todos los órdenes, en todas las actividades. Una persona que tiene una profesión, por ejemplo, un médico que tiene su auto y que tiene un escudo de médico, puede estacionar donde le parezca porque tiene el privilegio que le acuerda a su profesión. La secretaria que está en un puesto estratégico tiene el privilegio de decir a uno, de elegir y no, y de acordar a otros. O sea, los privilegios impregnan el espíritu humano. Y podríamos decir que nadie se podría sustraer a la tendencia a obtener privilegios, otorgar privilegios para estar mejor y obtener y solidificar su posición y su poder. Pero solamente la ley que tiene una visión igualitaria y que define a los hombres como unos iguales a otros sería el límite al privilegio. La ley en sí mismo, el mensaje, uno de los mensajes fundamentales de la ley es la igualdad. Y es la ley la que establece que los hombres son iguales ante el poder, ante las responsabilidades. En fin. Si no existe ley, los privilegios aparecen todo el tiempo. Vamos a ir a un corte, dejamos algunas preguntas, el tema de la soberbia enredada en las acciones políticas. Y también esta cuestión de la locura que puede tener un votante. Hace 2 años se votó un proyecto con una legitimidad muy fuerte, hoy se vota distinto. ¿Estamos un poco más locos? Le pregunto a un médico psiquiatra, pero también a un periodista que analiza los datos. ¿Estamos un poco más locos en la Argentina? Bueno, seguimos. ¿Vos qué pensás, Mauricio? ¿No estamos un poco más locos en la Argentina? Digamos, en el 2017 se votó de una manera muy contundente en favor de Macri, en el 2015 obviamente le costó, pero también se eligió a Macri y hoy se vota de palo a palo, digamos. Me parece que tiene una explicación que, a ver, lo primero que hay que decir es que no es usual esto. Es decir, porque ya en el 2007 se votó al oficialismo, a Cambiemos,
con problemas económicos. Es decir, la gente privilegió la cuestión del cambio. 2017. 2017. Privilegió el cambio por sobre la economía. Fue una de las pocas veces que en Argentina vimos eso. ¿Viste? Que se dice, se vota con el bolsillo. Estamos mal, pero vamos a estar mejor. Claro. La gente decía, hoy estamos mal, pero el año que viene vamos a estar mejor. Claro, todo eso escondía una tormenta que se desató porque el gobierno no cumplió con ninguna de sus promesas y porque la gente se sintió estafada, ¿no? Entonces, cuando me da la sensación que pasó por encima de todo lo que se hablaba de la tercera vía, la vía del medio, dijo, bueno, a ver, ¿quién le puede ganar a esta gente? No los quiero más, no los soporto más. Les puede ganar el peronismo. No, pero ahí viene Cristina, bueno, no importa. Yo quiero que se vayan. Como en el 2015 quisieron que se vayan los kirchneristas. Pero bueno, ¿crees que el resultado de las PASO sorprendió a los propios peronistas? Sí, sorprendió a todos. Pero eso habla también de que el votante se reservaba para sí el hecho de decir a quién votaba, ¿no? Preparó su propia venganza, me parece, de una manera silenciosa, pero muy articulada y muy craneada. Muy pensada. Sí, hasta tal punto que, insisto en este punto, y lo que decís vos, sorprendió a propios y extraños, ¿no? El mundo eligió a Donald Trump, el mundo eligió a Bolsonaro, o por lo menos al parte del mundo. Estamos, digamos, las democracias están un poco más impacientes, es la cuestión de votar referentes o líderes que sean no solamente antipáticos, en muchos casos antidemocráticos también, ¿no? Podríamos decir que hay dos grandes movimientos de pensamiento que se alternan y que son simultáneos y que se oponen. Uno es una visión compleja de la existencia, o sea, un movimiento hacia la complejidad. La complejidad en el sentido de la posibilidad de integrar diferentes singularidades en términos de instituciones, de individuos, de ideas, en fin, y que se integran en una visión de colaboración, de integración. Para poder integrar hay que concebir que el otro no es necesariamente nocivo y que puede tener una parte de verdad y que puede integrar un todo donde las individualidades se funden, pero cada uno conserva una parte de sí porque lo ha dado al todo. El todo contiene a cada uno y cada uno se encuentra y puede obtener un beneficio. Mientras que la otra movimiento del pensamiento es el dualismo reduccionista, que lleva a cada vez más oponer una visión a la otra, un color al otro, una idea que puede ser política o que puede ser una idea, un prejuicio al otro, y así se oponen los extranjeros a los nacionales o los negros a los blancos, y esa visión dualista que lleva finalmente a una destrucción del todo, porque los unos nunca son tan potentes contra los otros y siempre se oponen, es un desgaste enorme, pero toda la civilización tiende a ir hacia esa visión plus dualista. Esa grieta que nosotros llamamos de dos bandos peleándose por el poder. Que se observa y que desgraciadamente el discurso de los políticos acentúan, dado que cada vez que hablan conciben oposiciones radicales en vez de tender puentes para ver qué parte de verdad tiene el otro y de qué manera esa parte de verdad puede estar compatible con la parte de verdad que tenemos nosotros. Se necesita ser de una gran inteligencia para poder actuar así. Esto es lo que yo no encuentro en el discurso actual. Cortito, Mauri, ¿cómo nos ves en lo que viene? Me parece que el partido está terminado. ¿Para vos está terminado? Sí, yo creo que salvo un episodio totalmente descontextualizado de lo político,
alguna cuestión biológica. Sí, que la gente vaya hipnotizada a votar. Sí, o que los candidatos tengan algún problema, esto no se revierte. El gobierno mismo lo sabe. Y lo que hay son enormes interrogantes, por ejemplo, de saber si Fernández va a ser fernandismo o va a estar condicionado por Cristina. A su vez, Cristina no es un elemento testimonial en lo que viene, porque no es testimonial la provincia de Buenos Aires, que gobernará el kirchnerismo. Seguro. A través de Axel Kicillof. En consecuencia, habrá que ver si Alberto Fernández contiene esas tensiones, las internaliza, o si tenemos en ciernes una lucha por el poder dentro del poder. Desde afuera, ¿cómo se ve esta locura, doctor? ¿Estamos muy locos en Argentina? Desde afuera se ve con perplejidad. Todos los análisis que pueden leerse en diarios extranjeros, serios, en fin, analizan de la situación de la Argentina como una paradoja, como una excepción, como algo incomprensible. Incomprensible. Como algo no se incomprensible, comprende. Sí, pero para completar lo que decía, creo que exactamente no alcanza con decir atención al riesgo de Venezuela, vamos a hacer, eso ya no convence más, hay que tener otros argumentos. Claro. Gracias por... Argentina es un país que funciona de pedo. De pedo. Mirá, gracias por acompañarnos, gracias por hacer que esto al menos funcione.